Vamos a comenzar con un poco del diseño, cómo está constituido cada una de las partes de Flexbox. Flexbox tiene dos componentes principales. El primero es el contenedor, el cual es en donde vamos a aplicar la mayoría de las propiedades que tenemos en Flexbox. Asimismo, cada contenedor en Flexbox debe tener sus hijos o sus elementos Flexbox, que pueden ser contenedores, pueden ser capas, pueden ser elementos, pueden ser imágenes, videos, tablas, etc. Aquí lo importante es saber que solamente los elementos que están dentro de la capa de contenedor van a ser afectados por las propiedades de Flexbox. Si nosotros tenemos como un elemento Flexbox otra capa que a su vez sirve de contenedor, ese segundo nivel, digamos, de herencia ya no va a existir para Flexbox. Tendríamos que volver a definir todas las propiedades de Flexbox para un nuevo contenedor. Ahora vamos a empezar a nombrar los componentes o cómo le podríamos llamar a cada una de las partes de Flexbox. Empezamos por el cross axis y el main axis. Estos no son más que ejes de guía para las demás propiedades, en donde si bien no las vamos a utilizar como tal o hacer referencia a alguna propiedad llamando a cross axis o main axis, pues es importante saber que algunas propiedades funcionan bajo el main axis o digamos el eje X, si lo viéramos como un plano cartesiano, y el cross axis sería nuestro eje Y. Entonces hay propiedades, por ejemplo, para alinear elementos que van a funcionar sobre el main axis. Hay propiedades que se alinean sobre el cross axis. Cuando nos referimos al tamaño de nuestro contenedor en Flexbox, podemos decir que el ancho hace referencia al main size y la altura al cross size. Y por último tenemos cada uno de los vértices o lados de nuestro Flexbox. Vamos a empezar, por ejemplo, por el main start, que se ubica en el lado izquierdo de nuestro contenedor, para llegar al main end, que se ubica en el lado derecho. El cross start empieza en la parte superior y el cross end en la parte inferior. Entonces, para comenzar a definir nuestro layout basado en Flexbox, lo primero es obtener nuestro contenedor y colocarle la propiedad de display flex. Vamos a hacer un pequeño ejercicio para que vean cómo vamos a verlo en un sitio web y también cómo, a partir de que especificamos que un contenedor es de tipo flex, podemos tener algunas otras opciones para hacer pruebas. Vamos a practicar un poco. Yo aquí tengo una estructura muy básica. Tengo un contenedor y 4 capas hijas, las cuales tienen una clase ítem 1, ítem 2, ítem 3 e ítem 4. Esta, digamos, es la clásica estructura o diseño que vamos a encontrar en todos los sitios web, donde va a haber un logotipo, un menú principal, una búsqueda y un login. Todo esto bajo un contenedor o una capa que tiene la clase de contenedor, la cual solamente tiene un ancho de 600 píxeles. Entonces, este es el modelo que vamos a utilizar para trabajar en esta guía. Vamos primero a empezar a configurar nuestro contenedor para que sea Flexbox. Entonces voy a ponerle display flex. Realmente no se ve ningún cambio. Si nosotros damos clic derecho a inspeccionar en alguno de nuestros elementos, lo único que vamos a ver de diferente es que a un lado de nuestra clase de contenedor aparece aquí un pequeño simbolito que dice flex. Si nosotros damos clic, pues más o menos me va a renderizar las partes que cubren el diseño de flex, pero en la parte derecha en estilos voy a ver que después de display flex me aparece un iconito. Si yo le doy clic, vamos a ver que me despliega todas las propiedades que vamos a ver en esta guía práctica. ¿Para qué nos sirve esto? Pues para que tú puedas probar y veas cómo se ven tus elementos con cada una de las propiedades y valores aplicadas. Entonces, si yo quisiera aquí, por ejemplo, decir align content, center, mostrarlo en columnas, grab o no grab, aquí lo puedo modificar de una forma sencilla sin la necesidad de modificar mi código. Ahora, nosotros como queremos aprender pues a utilizar Flex desde cero, sin la necesidad de alguna ayuda, pues vamos a hacerlo a nivel de código, pero bueno, en los últimos navegadores ya existe también esta opción. Entonces, para tener nuestro diseño, nuestro ambiente con Flex, lo único que hace falta es colocar display flex a nuestro contenedor. Recuerden que Flexbox se aplica únicamente a los hijos, digamos en primer rango,
de nuestro contenedor, que serían estas 4 capas. Es decir, si yo al logotipo le agrego otra capa y otro contenido, ese contenido y esa capa no están cubiertos por Flex, solamente esta primera capa. Por eso es importante conocer que Flex lo vamos a tener que definir en cada uno de los contenedores en donde queramos que su contenido hijo sea afectado por el layout de Flex. La primera propiedad que tenemos que aprender se llama Flex Direction. Este nos permite manipular la forma en la que se va a mostrar los elementos apilados dentro de nuestro contenedor de Flex. El valor por defecto que vamos a encontrar va a ser row, el cual nos va, digamos, a apilar nuestros elementos como si fuera una fila. Tenemos un método adicional que se llama row reverse. Lo que va a hacer esto es invertir el orden en el que se muestran los elementos dentro de nuestro contenedor. Si queremos que se muestren nuestros elementos en forma de columna, vamos a mandar a llamar a Flex Direction Column. Y también tenemos la posibilidad de invertir el orden de los elementos con Column Reverse. Vamos a ver una primera propiedad que se llama Flex Direction. Yo voy a escribir acá Flex Direction. Y aquí lo que nos permite Visual Studio Code pues, es ver todos los valores. Casi por lo general pues, no vamos a utilizar ni onSet, initial o inherit, a menos que ya estemos trabajando con varias capas de Flexbox anidadas. Las 4 propiedades que nos interesan son estas: row, row reverse, column y column reverse. Row, si nosotros escogemos esta opción, no va a pasar nada, es decir, no vamos a ver algo diferente en nuestro diseño, porque este es, digamos, el valor por defecto que tiene nuestro layout de Flexbox. Pero ¿qué pasa si yo le digo row reverse? Ahora sí, fíjense que primero está el logotipo, menú principal, búsqueda y login. Yo voy a actualizar y ahora vean que me aparece primero login, búsqueda, menú principal y logo. Es decir, me invirtió el orden en el que se muestran los elementos e incluso me dejó el espacio que cuando está en row aparece del lado derecho. Entonces vean que es muy útil si queremos que nuestros elementos cambien de orden sin la necesidad de cambiarlos directamente en nuestro HTML o a través de JavaScript. El siguiente valor se llama column y lo que va a hacer es apilarme mis elementos. Aquí podemos ver logo, principal, búsqueda y login. De la misma forma que con row puedo ponerle column reverse. Vean que el logo está hasta arriba, login hasta abajo. Y yo cuando actualizo veo que ahora login, búsqueda aparecen primero, después menú principal y al último logo. Entonces, si queremos crear estructuras o diseños en donde haya capas apiladas, es decir, una debajo de la otra, pues a lo mejor no estemos tanto batallando con los posibles espacios que luego encontramos por definir las capas así. Utilicemos Flex Direction y automáticamente todos esos espacios van a eliminarse porque van a aparecer completamente apilados. La propiedad FlexGraph nos permite determinar si los elementos que vamos añadiendo a nuestro contenedor van a tratar de acomodarse de tal forma que alcancen todos en una misma línea o no. Si nosotros vamos añadiendo más y más elementos a nuestro contenedor, vamos a ver que se van achicando o van reduciendo su tamaño para que alcancen los demás. Cuando nosotros especificamos graph, lo que estamos haciendo es crear varias líneas o filas para que aquellos elementos que están desbordados se vayan acomodando hacia abajo. Por último tenemos graph reverse. Lo que nos permite esta propiedad es poder invertir el orden en el que aparecen nuestras filas de tal forma que la primera fila aparezca al final, la última al principio y así sucesivamente. Por ejemplo, aquí yo tengo 4 elementos, ¿no? Mi logo, mi menú, búsqueda, login. Aquí hay un espacio que hace falta rellenar. ¿Qué pasa si yo le coloco otro espacio o otro elemento? Vamos a ver que sí alcanza a renderizarse en una misma línea. Aquí a lo mejor el texto de menú principal se tuvo que desbordar para que este último login alcanzara en el diseño. ¿Qué pasa si yo sigo agregando otro elemento? Ya se empieza a desbordar mi diseño. Esto pasa pues porque ya no tiene Flexbox la posibilidad de hacer más estrechos cada uno de los elementos, pues por lo tanto pues aquí el efecto es que empieza a desbordarse. Entonces podríamos decir que la propiedad o el valor que tiene por defecto cuando utilizamos FlexGraph es NoGraph. Si nosotros actualizamos
pues no pasa nada porque esta es la propiedad que por defecto está utilizando Flexbox. Si nosotros colocamos grab, lo que va a pasar es que ahora sí va a haber un desborde y los elementos que ya no alcancen por su tamaño a renderizarse en esta línea van a crear otra línea dentro de mi contenedor. Si yo sigo añadiendo más elementos, eventualmente van a crear más líneas. Esto es para que el contenido nunca se desborde y siempre esté apilándose, pero ahora en vez de tener una sola fila, vamos a tener varias. Por último tenemos grab reverse. Lo que hace es voltearnos el orden, y si ahorita vemos que el logo, menú, búsqueda y login aparecen arriba, cuando nosotros aplicamos este valor, vemos que ahora nos aparecen en la parte de abajo y los logins en la parte de arriba, incluidos los espacios. Entonces solamente estamos cambiando el orden de cada una de estas líneas o filas para mostrarlas de forma inversa. Hay una propiedad para poder simplificar el utilizar Flex Direction y Flex Grab. Se llama Flex Flow. Aquí lo que nos va a permitir esta propiedad es especificar ambas propiedades en una sola línea. Vamos a especificar primero Flex Direction, espacio, Flex Grab. Aquí hay algunos ejemplos de cómo puedes utilizar los valores en esta propiedad. Ahora vamos a jugar un poco con la alineación de nuestros elementos en el Main Axis o el eje X. Vamos a aprender a utilizar la propiedad de Justify Content. Esta propiedad nos permite alinear nuestros elementos. Por ejemplo, con Flex Start los alineamos a la izquierda. Con Flex End los alineamos a la derecha. Con Center me permite alinearlos horizontalmente al centro. Y aquí vienen algunas interesantes. Por ejemplo, Space Between nos permite alinear de forma uniforme los elementos con un espacio entre cada uno de ellos. Esto no significa que haya un espacio entre el contenedor y el elemento en los lados. Tenemos el valor de Space Around, lo que nos permite de nuevo es distribuir nuestros elementos a lo largo del contenedor, pero ahora sí teniendo un pequeño espacio entre el elemento y los lados de nuestro contenedor. Y por último tenemos Space Evenly. Con este valor ahora sí distribuimos los elementos a la misma distancia entre el contenedor y el elemento y entre elementos. Tenemos estos 4 elementos. Voy a hacer un poco más grande mi contenedor, por ejemplo 800 píxeles, para que se noten mejor los valores de las propiedades. Entonces vamos a escribir Justify Content. Aquí me salen todas las posibilidades, pero vamos a usar las más comunes o las más usadas. El primer valor se llama Flex Start. Flex Start nos va a poner nuestro contenido a la izquierda. Si nosotros utilizamos Flex End, nos va a alinear el contenido a la derecha. Vean que no cambió el orden, solamente nos alinea el contenido. Si colocamos Center, va a colocar todos nuestros elementos al centro. Esto es alineación al centro de forma horizontal. Vamos a ver, por ejemplo, Space Between. Space Between crea un efecto bastante interesante porque lo que hace es distribuir los elementos en el contenedor. Vean que, por ejemplo, en este caso pareciera que hay un pequeño espacio en los lados. Esto es más porque yo estoy utilizando un estilo de padding aquí, en donde pues si yo lo quito, ya no existe ese espacio, ¿no? Esta es la representación visual de cómo se ve Space Between, es decir, espacio entre los elementos, pero no espacio entre el contenedor y los elementos. Vamos a probar, por ejemplo, con Space Around. Si yo actualizo, veo que me agregó un pequeño espacio entre el contenedor y el elemento. De nuevo, voy a quitar el padding solamente para que se vea mejor, pero vean que el espacio entre los elementos es un poco mayor al espacio entre el contenedor. Si nosotros quisiéramos mejorar esa parte, entonces vamos a escribir Space Evenly. Actualizamos, voy a de nuevo quitar aquí mi padding un momento y ahora sí, tanto el espacio entre el contenedor y el elemento como el espacio entre los mismos elementos son del mismo tamaño. También tenemos la posibilidad de ejecutar algunas propiedades sobre el cross-axis o el eje Y de nuestro contenedor. La propiedad se llama Align Items y el valor por defecto se llama Flex Start. ¿Esto qué quiere decir? Que los elementos verticalmente se van a encontrar en la parte de arriba. Si nosotros definimos Flex End,
los elementos se van a situar en la parte inferior de nuestro contenedor. Center es para que alineemos verticalmente esos elementos. Y con Stretch vamos a hacer que los elementos ocupen todo el alto de nuestro contenedor. Hay otro valor que se llama Baseline, y lo que hace referencia a Baseline es que va a situar los elementos verticalmente de acuerdo a cómo esté la línea base del contenedor, es decir, en donde esté alineado el texto, para que pues no parezca que haya texto volando o que esté en diferentes líneas base. Align Items lo que nos pide es pues que nuestros elementos tengan una altura. Si no le colocamos una altura, Flexbox de nuevo va a tratar de cubrir toda la altura posible del contenedor con nuestros elementos. Por eso es que cada una de las clases de mis elementos le puse una altura específica. Ahora sí, vamos a jugar con Align Items. Cuando yo escribo Align Items, voy a ver de nuevo las opciones que tengo. Empecemos por la primera, que es Flex Start. Esto me va a colocar mis elementos en la parte superior. Si lo cambio a Flex End, me va a colocar los elementos en la parte inferior. Si yo le cambio a Center, va a alinearme los elementos de forma vertical. Esto es como si tuviera una línea horizontal, haciendo el promedio de las alturas de cada uno de los elementos, y es ahí la posición en donde va a colocar cada uno de ellos, sin importar si el tamaño es diferente. Si yo le cambio el valor y utilizo uno que se llama Stretch, en primer lugar no me va a salir nada, porque como estos elementos tienen una altura específica, pues no pueden agrandarse más. Entonces yo lo que voy a hacer es comentar cada una de las alturas de mis elementos. Voy a actualizar y ahora sí podemos ver lo que hace Stretch. Hace que la altura de cada uno de los elementos pues sea la máxima disponible en el contenedor. Y por último está el valor de Baseline. Baseline está asociado sobre todo a lo que le llamamos la línea base o el renglón en donde está el texto. En este caso, si yo le coloco Baseline, no vamos a ver ningún resultado aparente, pero chéquense esto. Si en el ítem número 2 yo le pongo un margin top y le pongo 20 píxeles, voy a ver que todos los elementos bajan 20 píxeles. ¿Por qué pasa esto si solamente se lo estoy aplicando a un solo elemento? Porque esta propiedad de Baseline lo que hace es asegurarse que la línea en donde empieza el texto sea la misma para todos. Entonces, si yo tengo que bajar un elemento y eso modifica la línea base, todos los elementos van a sufrir con el mismo efecto. Si yo quito Align Items, vamos a ver que solamente está aplicando el margin top al elemento 2, porque ya no es obligatorio que la línea base del texto sea la misma o estén al mismo nivel en todos los elementos. Tenemos otra propiedad que se llama Align Content, la cual igual trabaja sobre el eje Y o cross axis. En esta propiedad lo que tenemos es que hay dos requerimientos que se tienen que cumplir para que tenga efecto sobre nuestro contenedor. El primer requerimiento es que nuestro flex flow o flex grab sea grab o reverse grab. Y el segundo es que haya multilínea, es decir que ya hayan desbordado los elementos de nuestro contenedor en más de una línea. Teniendo eso, entonces ya podemos asignarle los siguientes valores a Align Content. Por ejemplo, Flex Start, que va a colocar nuestros elementos en la parte superior de nuestro contenedor. Flex End los va a posicionar en la parte inferior. Center va a alinear nuestros elementos verticalmente. Stretch va a hacer que nuestros elementos ocupen toda la altura de cada línea en la que se encuentran ubicados. Space Between va a hacer que los elementos se encuentren en la parte superior, inferior y al centro de cada uno de los elementos, es decir, van a estar distribuidos de forma equitativa sin dejar espacios en los lados. Y Space Around va a distribuir los mismos elementos, pero ahora va a dejar un espacio entre los lados y entre cada elemento de nuestro contenedor. Yo lo que voy a hacer primero es aplicarle un Flex Flow. Voy a decir que sea row y que sea grab para que haya ese desborde. Y lo primero que vamos a ver es que aparece efectivamente el desborde de nuestros elementos y el espacio pareciera que está agregándolo para que sea de forma equitativa. Ok, cada uno de mis elementos tiene una altura de 100 píxeles. Entonces lo que voy a hacer es jugar con Align Content para alinearlo en las diferentes formas que hay. Uno de los primeros valores
es Flex Start. Y vean cómo los elementos que parecían más en la parte de abajo también vuelven a apilarse para que todos aparezcan hasta arriba. Si yo le coloco End, los elementos estarán alineados en la parte inferior. Le coloco Center, es decir, alineados verticalmente. Voy a colocarle Space Between. Y vean que al tener dos líneas, una me la manda hacia el lado superior y otro al lado inferior. Y por último, Space Around. Lo que va a hacer es agregarle un espacio entre elementos y entre el contenedor. Entonces, esas son las propiedades para poder alinear varios elementos en varias líneas. Por lo tanto, es importante saber que para utilizar Aligned Content, Flexbox requiere que tengamos la propiedad grab o grab reverse. Si no lo tenemos, esta propiedad no va a funcionar. En los últimos navegadores web modernos ya podemos utilizar la propiedad gap dentro de FlexFlow, lo que antes solamente estaba limitado a grid. ¿Qué es lo que nos permite gap? Poder añadir un espacio entre los elementos de nuestro contenedor. ¿Esto qué quiere decir? Que por ejemplo en la animación puedes ver que este contenedor tiene multilínea y ya cuando aplicamos un gap de 10 píxeles puedes ver que agrega un espacio entre cada elemento en la parte lateral y superior o inferior, pero no en los lados, lo cual nos ayuda mucho si lo que necesitas es agregar espacios entre elementos que no se agreguen directamente en la parte en donde los elementos cruzan con cada uno de los lados del contenedor. Voy a actualizar mi página y vean que se abrió un pequeño espacio entre cada uno de los elementos. Aquí parecería que también entre el contenedor, pero para efectos de diseño recuerden que yo acá tengo un padding solamente para crear un espacio como tal dentro de mi elemento. Entonces vean que el gap solo se representa entre cada uno de los elementos, ya sea de forma lateral o superior o inferior. Esto ayuda mucho, por ejemplo, para diseños en donde tenemos que alinear elementos. No queremos que queden pegados, es decir, que se vea que el borde de los dos elementos se intersectan, sino que haya un pequeño espacio. Entonces la propiedad de gap es la que necesitamos utilizar para tener un espacio equitativo entre todos los elementos. Una vez que ya conocimos las propiedades principales que tenemos en Flexbox para aplicar a cada uno de nuestros contenedores, ahora podemos proceder a ver las propiedades en donde interactúan cada uno de los elementos por separado. Podemos aplicar ciertas propiedades a nuestros elementos por separado y esto va a repercutir mucho en la forma en la que podemos crear contenido responsivo o layouts o diseños que se adapten mejor a la forma en la que, por ejemplo, se van ajustando a pantallas mucho más pequeñas. Primera propiedad se llama order. Order, como su nombre lo dice, nos va a ayudar a posicionar los elementos en el orden específico en el que nosotros le indiquemos a través de CSS. Por defecto, si nosotros en el HTML colocamos los elementos uno detrás del otro, así los va a renderizar nuestro sitio, pero con la propiedad order nosotros podemos especificar cada uno de los elementos cuál debería ser la posición. Si nosotros repetimos la posición, ahora sí va a tomar CSS el orden en el que están escritos en HTML para poder posicionarlos. Entonces yo puedo cambiar el orden y decir que si mi elemento 1, 2 y 3 están de forma consecutiva, yo pueda cambiar ese orden sin la necesidad de cambiar la estructura HTML. Para modificar el orden vamos primero a escribir en el objeto número 1 o en el elemento. Por ejemplo, quiero que este sea el 1, acá el elemento 2 que sea el 2, el elemento 3 quiero que sea el 0 y el elemento 4 pues va a quedar igual, ¿no? Elemento 3. Entonces actualizo y veo que el orden de mis elementos efectivamente ya cambió. Primero debería aparecer logo, pero sale primero búsqueda, el elemento 3, porque le puse que el orden es igual a 0. Después sale logo, el cual lo puse que es 1. Después debería aparecer menú principal y al final el login. Entonces, ¿qué pasa si yo quisiera cambiar y que el login apareciera al inicio? Le voy a poner que esto va a ser igual a 0. Ahora vean que no me aparece hasta el inicio. ¿Por qué? Porque dado que búsqueda ya tiene
el valor de 0, lo que va a hacer Flexbox es entonces apilarlos de acuerdo al orden que tenemos en HTML. Entonces, si yo subiera login una posición dentro de mi HTML, ya me aparecería primero login. Lo voy a bajar y voy a cambiarle que esto sea igual a 3 para mandar búsqueda al final. La segunda propiedad se llama FlexGrow. Aquí esta es una serie de propiedades que funcionan muy bien en combinación con las otras dos que vamos a ver. Pero bueno, vamos a verlas primero por separado. FlexGrow nos permite definir una unidad relativa al tamaño de todos los elementos dentro de nuestro contenedor para que crezca ese elemento. Si nosotros no definimos la propiedad FlexGrow en ninguno de los elementos, todos van a tratar de adquirir el ancho o el tamaño respecto al contenido que tiene cada uno de los elementos, o el tamaño de la imagen, el video o del elemento como tal. Si nosotros solamente especificamos FlexGrow a uno de los elementos, lo que va a tratar de hacer Flexbox es tratar de asignarle el mayor espacio posible a ese elemento, haciendo que los demás o se contraigan lo más posible o que ocupen el mínimo espacio del contenido que tienen. Esta propiedad se ve muy bien cuando empezamos a jugar con FlexGrow en más elementos. Por ejemplo, mi ítem 4, le voy a decir que el FlexGrow sea de 2. Este 2 no son píxeles, no son porcentajes, sino es una medida relativa a que su tamaño sea el doble o 2 veces más del tamaño relativo de todos los elementos que están dentro de ese contenedor. Por eso es que a pesar de que ítem 4 creció más, ítem 1, a pesar de que tenía un FlexGrow de 1, se empezó a reducir, porque al final este es el momento en donde Flexbox está haciendo los cálculos para tratar de acomodar todos los elementos dentro del contenedor. Y basada en esa teoría, entonces, si todos nuestros elementos tienen el mismo FlexGrow, lo que vamos a obtener es que todos los elementos van a estar distribuidos a lo ancho de nuestro contenedor de forma equitativa, es decir, con el mismo tamaño. Para empezar, FlexGrow nos permite definir qué tanto va a ocupar de espacio un elemento. Si nosotros no colocamos esta propiedad en todos los elementos, solamente en uno, por ejemplo en este, y le damos por ejemplo el valor de 0, no va a pasar nada. Este es el valor por defecto. Si le cambiamos al valor de 1, vamos a ver que el logo tratará de ocupar el espacio que quedaba dentro de este contenedor, haciendo que pues la capa sea más grande. ¿Qué pasa si yo le cambiara a 2? Va a tratar de encoger las demás capas. En este caso ya es más difícil encogerlas, pues porque todas están con el tamaño más pequeño que se puede debido al contenido de su capa. Entonces vamos a hacer un poco más grande nuestro contenedor. Ok, entonces vamos a regresar con FlexGrow 1. No vemos ningún cambio. Con FlexGrow 2 tampoco vemos porque ya están ocupando todo. Pero ¿qué pasa si búsqueda lo cambio, ¿no? FlexGrow le voy a poner un valor de 1. Vean que ya entonces se empieza a mover un poco más la balanza de los tamaños en nuestras capas. Si yo le cambio FlexGrow a 1 en mi elemento del logo, vean que ahora el que toma más protagonismo va a ser búsqueda. Entonces yo le puedo poner un valor de 4, es decir, 4 veces relativo o un aspecto de radio de acuerdo al tamaño de las demás capas dentro del contenedor. Y así puedo ir modificando qué tanto más va a crecer un elemento conforme yo voy modificando su factor de crecimiento con FlexGrow. Ahora también esto se ve mucho en la forma en la que empezamos a hacer responsive design en nuestro sitio. Por ejemplo, si en vez de darle un ancho específico a mi contenedor le digo que esto es 100%, así. Ahora si yo empiezo a redimensionar mi contenido, vean que se ve mucho más claro que búsqueda crece mucho más que login o que logo o que menú principal. Eventualmente, si yo quiero que todo se contraiga lo más posible, pues llega ya a su ancho definido que es dado por el contenido que contiene. Pero mientras yo pueda modificar el responsive o la pantalla o las dimensiones de mi contenedor, vamos a ver que se hace mucho más evidente el cómo va cambiando el FlexGrow de mis elementos.
La siguiente propiedad se llama Flex Shrink. Digamos, es la propiedad opuesta a Flex Grow, pero tiene una singularidad. Nosotros, por defecto, en cada uno de nuestros elementos tenemos la propiedad asignada de 1 de Flex Shrink. Es decir, todos los elementos van a tratar de contraerse cuando se contraiga nuestro contenedor al mismo radio o digamos en la misma proporción. Pero ¿qué pasa si yo le asigno a ítem número 2 e ítem número 3 un valor de Flex Shrink diferente a 1? Lo que vamos a ver al principio es que no pasa nada hasta que nuestro contenedor se redimensiona. A pesar de que los tres elementos tienen el mismo tamaño, ítem número 2 se va a contraer en una proporción de 5 veces a lo que se contraerían los demás elementos. E ítem número 3 se va a contraer en una proporción de 10 veces más a lo que se contraen los demás elementos dentro del contenedor. Eso es que al final, si nosotros redimensionamos nuestro contenedor principal, vemos que el elemento número 3 pareciera que está más aplastado que el elemento número 2 y el elemento número 1, el cual pues, prácticamente no sufrió ninguna modificación. Por ejemplo, vamos a decir que aquí en ítem 1, Flex Shrink, va a ser igual al valor de 1. Vamos a ver qué pasa cuando yo empiece a redimensionar. A lo mejor no se nota tanto. Entonces vamos a cambiarle el valor a 2. Entonces vean que ya en principio se nota mucho más que el logo, a pesar de que se extiende, cuando nosotros lo estamos contrayendo o nuestro diseño se está haciendo más pequeño, el ancho del logo es mucho menor a menú principal, búsqueda y login. Cuando crece, pues sí, no varía mucho, pero el tema es cuando se encoge. Entonces es así como manejamos la forma en la que se contraen nuestros elementos al momento de hacerles un resizing. Vamos a utilizar, por ejemplo, para el elemento 3, o más bien para el elemento 4, que tiene menos texto, un factor de 4. Entonces vean que login se redimensiona mucho más rápido que las demás otras capas. Así es como funciona Flex Shrink. Otra propiedad bastante interesante y que se usa mucho en conjunto con Flex Grow y Flex Shrink se llama Flex Basis. Esta propiedad nos permite asignarle un tamaño a cada uno de nuestros elementos antes de que empiecen a ocupar el tamaño restante del contenedor en donde se encuentran. Ahora vamos a ver un poco esto, porque muchos podrían decir que esto es lo mismo a ponerle un width o un ancho a cada uno de nuestros elementos. Podría parecer así, por ejemplo, si yo asigno 100 píxeles a ítem número 1, crece a ítem número 2 300 píxeles y a ítem número 3 600 píxeles, pareciera que crecen en proporción al tamaño en píxeles que yo les estoy especificando. Pero la diferencia de utilizar width a utilizar Flex Basis es que si, por ejemplo, yo digo que el elemento número 3 va a crecer 1000 píxeles, lo que va a hacer Flexbox con esta propiedad es que si no alcanza a crecer los 1000 píxeles, solamente va a tratar de crecer en el espacio disponible que hay en ese contenedor, a diferencia de que cuando utilicemos width como tal para definirle un ancho, puede que se desborde nuestro elemento porque por tratar de cumplir con el ancho que nosotros estemos especificando, puede desbordarse de todo el contenedor y salirse. Entonces, esa es una diferencia sutil porque muchos pueden mencionar que estas dos propiedades, Flex Basis y width o min width o max width, podrían ser iguales. Por ejemplo, cada una de mis capas en este caso tiene un ancho de 100 píxeles. Si yo redimensiono mi sitio o mi contenedor, voy a ver que realmente siempre mantienen ese mismo tamaño. ¿Por qué? Pues porque yo estoy definiendo una unidad específica. ¿Qué pasa si yo le pusiera un ancho mínimo y le dijera que cada elemento debería medir 300 píxeles de ancho? Esto va a hacer que desborde mi contenedor y todos los elementos salgan de él. Este es un problema típico en Flex y en Grid. Lo que nos permite Flex Basis es no utilizar width, sino utilizar Flex Basis para manejar este tipo de circunstancias. Entonces yo voy a quitar o voy a comentar mi estilo. Ahora regreso a la normalidad en donde todos los elementos cubren el ancho de acuerdo al contenido que tienen. Y por ejemplo, yo le voy a decir que ítem 1 debe ser Flex Basis. Y le voy a decir que por ejemplo este es 100 píxeles.
vean cómo me incrementó el elemento, y si yo inspecciono el elemento me dice 130 píxeles. Bueno, esto es porque cada elemento tiene su propio padding, pero bueno, si paso el ratón me dice 110. Esto es porque también tiene un borde, y entonces ya vería que tiene 100 píxeles. Entonces sí cumple con el estándar que le estoy colocando de Flex Basis. Vamos a ponerle un valor a cada uno de estos elementos. Por ejemplo, el primero siempre va a ser 80. El segundo va a ser 120 o 130, el segundo 200 y el último va a tener 300. Vean cómo ahora sí el tamaño de cada uno de los elementos varía, y al momento de yo hacer un resizing de mi página o del contenido, los elementos al final terminan ajustándose al contenedor, ¿ok? Algo también adicional en la cual vimos en MinWidth que había ese desborde es que, por ejemplo, si yo le digo que el ítem 4 no van a ser 300, sino van a ser 800 píxeles, trata de ocupar el mayor espacio entre los demás elementos, pero nunca se va a desbordar. Siempre va a tratar de ocupar esos 800 píxeles. Cuando encuentre el espacio requerido, se va a detener, y cuando tenga que contraerse, pues lo va a hacer, e incluso los demás elementos van a poder contraerse un poco más. Entonces es así como funciona Flex Basis. Muchos hacen la comparación de que es algo como utilizar Width o MinWidth, y la realidad es que sí, se parece mucho, pero con la ventaja de que no estamos haciendo que nuestros elementos sean fijos a un tamaño, sino que estamos manejando el comportamiento de que mantengan este tamaño a menos que tengan que redimensionarse, pues porque se redimensiona nuestro contenedor o nuestro sitio. Para estas últimas tres propiedades tenemos una forma de simplificar la sintaxis para poder especificarlas dentro de una sola línea de código. En nuestro CSS podemos utilizar la propiedad flex y especificar tanto el flex grow, flex shrink y el flex basis. Aquí hay que tener cuidado porque nosotros podríamos solamente optar por escribir o flex grow o flex shrink dependiendo de los valores por defecto. Es decir, podríamos escribir flex 0 haciendo referencia al valor por defecto que hay en flex grow, o podríamos decir flex 1 para hacer referencia al valor por defecto en flex shrink. La segunda propiedad o tercera, si lo quieres ver así, es flex basis, pero bueno, esa ya lleva valores que vimos anteriormente, píxeles, porcentajes, etc. El valor por defecto para estas tres propiedades sería flex 01 auto. La última propiedad se llama align self. Así como tenemos align items para poder alinear verticalmente nuestros elementos dentro de un contenedor Flexbox, también podemos hacerlo de forma individual. Es decir, que solamente los elementos que nosotros queramos se vean afectados o los podamos alinear verticalmente en la posición que más queramos. Por ejemplo, podemos utilizar igual flex start para el elemento 1 y que se quede alineado en la parte superior de nuestro contenedor, flex end para mandarlo a la parte inferior del contenedor, center para alinearlo verticalmente. Recuerden que es alinear el elemento verticalmente. Si este es un contenedor y a su vez tiene más contenido, ese contenido no se alinea verticalmente. Hacerlo stretch, es decir, que ocupe toda la altura posible de nuestro contenedor. Y baseline, que de nuevo es una alineación especial para que el contenido que está dentro de ese contenedor o elemento Flexbox pueda estar alineado conforme a la línea base de el documento HTML. Voy a regresar a mi estructura original en donde no tiene ningún estilo. Y lo que voy a hacer es, por ejemplo, alinear menú principal, que es el ítem número 2. Voy a escribir align self y voy a empezar por la propiedad por defecto que es flex start. Aquí no vamos a ver nada. Si le pongo flex end, veo que solamente este elemento se fue a la parte inferior. Si yo le pongo flex center, puedo ver que el elemento se centró. Los demás quedan intactos. Puedo darle stretch. Aquí no va a pasar nada porque cada elemento tiene su propia altura. Si le quito, todos van a tener la altura máxima. Entonces lo que puedo hacer es quitar la altura para todos los elementos y darle una altura individual. Y por último tenemos baseline, que ya vimos también cómo funciona. Siempre me va a tratar de alinear el contenido
con la línea base o el renglón o la línea de mi documento. Entonces esas son las propiedades que les quería presentar de Flexbox. Como ven, creo que no es tan difícil manejar Flexbox. Ofrece una serie de ventajas, sobre todo porque o escoges que sea en columna o en fila, y a partir de ahí puedes desbordar tus elementos para que parezca que tienes una cuadrícula como lo tendríamos en grid. Y yo creo que las propiedades están más limitadas, pero son mucho más fáciles de aprender para empezar a hacer diseños con otro tipo de layouts o con otro tipo de esquemas, organización de elementos, e incluso para todo el tema de responsive design, pues Flex funciona excelentemente bien. Hay muchos que creen que Flexbox ya no debería utilizarse y debería utilizarse Grid, pero la realidad es que los dos siguen siendo vigentes. Muchas cosas se pueden hacer con Flexbox y de la misma forma con Grid. Entonces esta pequeña guía espero que les sirva, que les sea de utilidad, para que cuando tengan alguna duda o quieran revisar la referencia visual de cómo funciona cada una de las propiedades, si le aplico la propiedad al contenedor o al elemento, etcétera, pues lo puedan checar en este video. Espero les haya gustado este video. No duden en dejarme su like, su comentario si les gustó esta guía, quieren ver la de Grid con todas las propiedades y de forma visual también, para seguir aprendiendo a crear nuevos layouts en nuestros sitios web. Si les gustó también este video, los invito a que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones para seguir recibiendo videos como este. Y bueno, developers, si no hay nada más, nos vemos la próxima.